los discos, todo eso, aquí en Cuba, con muchos lugares del mundo, pues, fue al piso. Y entonces ya mi sistema para vivir entró en una fase, o sea, la vida difícil. Sí. Y había que reinventarse. hay que reinventarse. Uno sin saber nada, empezaron a funcionar en lugares como Perú, Colombia, Chile, Panamá. Se cambió. Todos los lugares menos el Cuba. Espérate, tú vas a hacer lo que yo sé hacer, porque yo soy músico reconocido, a llegar a mostrar un texto. ¿Cómo se hace? Pero maestro, sí, explíquenme, ¿cómo es? O sea, cada vez que veo una mata de aguacate, recuerdo de mi papá, cuando él dejó de existir, esa mata nunca más. Pero la mata sigue la mata y nunca más. Esa mata estoy ahí todavía. Mi madre. Esa es la flor más linda que he podido ver en los días de mi vida. Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Esta es mi gente. Hoy tengo un invitado muy especial, músico, donde quiera que va, llena todos los lugares Cuba, fuera de Cuba, un virtuoso con la trompeta. Si te digo que lidera una banda que se llama Habana de Primera, ¿sabes de quién te estoy hablando? Claro, de Alexander Abreu. Bienvenido. Muchas gracias. Qué lindo tenerte aquí. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por invitarme. Tú no tienes idea de lo que significa para mí estar aquí sentado. Qué lindo. Gracias, Ale. Muchas gracias. ¿Dónde tú naciste? Cienfuegos. Cienfueguero. ¿En la misma ciudad? En la misma ciudad, de Pueblo Grifo. Qué bonito. Cienfuegero, de pura cepa. Viví 18 años en Cienfuegos y esa es mi ciudad. 18 años. 18 años. ¿Cuándo? Dime cómo fue ese niño en Cienfuegos, pueblo, ciudad de mar, con malecón. Me encanta Cienfuegos. Hace años no voy, pero me encanta, tiene su malecón. ¿Cómo fue ese niño, Ale? Seguramente te decían Ale. Ese niño, el niño travieso, como pasa con muchos muchachos. Ese que andaba descalzo por el barrio, el que estaba en el sitio, un lugar que le decíamos el sitio, donde había muchas vacas detrás de mi casa, el que estaba corriendo por la línea del tren, ese fui yo toda la vida. La escuela me quedaba al lado de la casa y bueno, la infancia fue bastante entretenida. Fue muy lindo, ¿no? Mataperreando, como decimos los cubanos, mataperreando. Mataperreando, pero de verdad. Qué rico, qué divertido. De todas maneras, eso yo creo que es lo que uno se lleva. Yo también tuve una infancia mataperra. O sea, me encantaba. Era la época que se salía a jugar a la calle, donde los niños se la pasaban súper bien. Eso no era la etapa de las redes sociales, ni de los videojuegos, ni de los teléfonos. Había que jugar bola, había que tirar trompo, había que jugar pelota, había que hacer algo. ¿Cuántos hermanos? Pero no fue bien bonito. ¿Vivías con tu mamá y tu papá? Mi mamá, mi papá, mi madre ama de casa, mi padre trabajaba en la termoeléctrica en Cienfuegos, rastrero. Y yo desde los 4 o 5 años ya estaba con él montado arriba de la rastra, dándole la vuelta a Cuba prácticamente, con su trabajo, lo que él tenía que hacer, y me llevaba para todas las partes. Eso es lo que Qué bonito, creo que marcó. ¿Cómo? Eso creo que marcó mucho el desarrollo de mi vida, ¿no? Porque ese me enseñó bien. Qué bonito, una etapa familiar, ¿no? Porque tu papá, que te llevara, que era rastrero, te llevara en la rastra a hacer esos viajes que hacía, era también involucrarte en su vida. Sí, bueno, eso, pero aparte de este sistema, de lo que él hacía, mi familia siempre fue o sea, no músicos de profesión, o sea, de escuela, como deciste, pero sí músicos empíricos, músicos aficionados. Mi abuelo, mis tíos, mi mamá canta, mi papá también
Y entonces la música era una botica que siempre estaba ahí, 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 ahí. El deporte también, estuve pasé tiempo en la EIDE, practicando lucha libre. Eh, hubo un momento que llevé las dos cosas eh, al mismo tiempo y bueno, como te decía, la infancia fue, O sea, pero todos en tu familia tienen el don de la música, sí, cantan. ¿Qué hacían? ¿Guateque? ¿Formaban guateque o algo de eso? ¿Canturías? bueno, mi familia por parte de madre vienen de un pueblo que se llama Ojo de Agua, o sea, Fernando de Camarones, y sí tenían un conjunto. Mi tía, mi mamá, mi tío fue un tresero muy reconocido allá en Cienfuegos. Mi abuelo tocaba guitarra, tocaba tres, o sea, en aquella época tuvieron un pequeño conjunto y, y se buscaban la vida, así. Después fueron a vivir a la gran ciudad. Y en aquel entonces, de Juego de Agua, Cienfuegos, bueno, ya tú sabes. Y cada cual buscó su camino. En el caso de mi papá, eh, la música le llevaba por, por afición. Mi papá bailó comparsa en Cienfuegos, o sea, Pero tu papá era sí, multifacético, o sea, de manejar una rastra, trabajar en la sí, termoeléctrica él y sabe que también, los carnavales, o sea, en esas fiestas, muchos obreros integraban la comparsa como sí, músicos aficionados y se buscaban un dinerito o simplemente, eh, por ejemplo, la comparsa de transporte, toda la gente que tenía que ver con este gremio, se bailaba y bueno, era lo que pasaba en aquel momento. Mi papá lo hizo por mucho tiempo. Bueno, crecí en ese. en un mundo artístico, en definitiva, porque no eran artistas profesionales, pero sí el arte estaba en tu familia y lo practicaban, porque Sí, estar en unos yo carnavales obviamente te sin tiene que miedo gustar. escénico, nunca siempre fui un careguante y siempre cantando en la escuela, haciendo miles o sea, de cosas que tienen que ver con el arte, hasta que empecé a estudiar en la escuela de Entonces música. dejaste la EIDE para entrar, cómo entras a la escuela de arte, ¿no? Yo empecé en la escuela de música de Cienfuegos, en conservatorio, pero cuando terminé los MAR, la escuela, pues no vine a hacer pase nivel y lo que hice fue un pre en el campo. Entonces, cuando cumplí los 18 años que terminé de estudiar en el pre, entonces hice un pase de nivel por un plan que se llamaba Plan Concentrado y vine a La Habana, hice la prueba y empecé a estudiar en La Habana con 18 años. Por eso te digo que viví Muchachito. 18 años exactamente. Pero eso fue el comienzo fuerte de mi vida artística como profesional, ¿sabes? Porque llegando a La Habana empecé a trabajar con la orquesta de Pablo Freire Estudiando a los 18 a años. los 18 años. O sea que yo vengo con nivel elemental, empiezo a estudiar nivel medio con 18 años y ese mismo año empecé a trabajar con la orquesta de Pablo. Pablito Fejé. Gracias a la oportunidad que me dio Pablo Fejé, yo siempre lo digo, si no hubiese sido por, por la confianza que tuvo en mí en ese momento, porque yo empecé a trabajar en esa orquesta con nivel elemental. Los músicos que veían en esa orquesta eran músicos experimentados, nivel Dios. Tremenda Y, escuela. y bueno, ahora mismo yo entiendo que ellos en aquella época no tenían necesidad de estar enseñando a un muchacho que tenía nivel elemental, que no tenía conocimiento ni siquiera de lectura, no había conocimiento de interpretación, no había nada, o sea, Estabas verde más o menos tu totalmente. mundo y el mío Sí, sí, sí. pues no había conocimiento y bueno, ellos no tenían necesidad de pasar ese trabajo. Sin embargo, Pablo tuvo la confianza. Me acuerdo que le dijo a Ceruto, enséñalo, tienes que enseñarlo. Y fueron años de aprendizaje. ¿Cuántos años estuviste trabajando en la orquesta de Pablo Estuve Fejé? 7 años y medio trabajando en la orquesta de Pablo Freire. ¿Seguías estudiando o dejaste de...? Estudiando, yo terminé, yo hice la escuela, la ENA la hice como me convalidaron todas las asignaturas, con matemáticas, todo eso. Pues en 3 años me gradué, después fui profesor
de esa escuela, de la ENA. ¿En Y yo serio? fui profesor de la ENA. ¡Ay, qué Me gustaba bonito! mucho dar Entonces clases. debes tener alumnos que van a decir, mi maestro fue Alexander Abreu. Pues fui profesor de la escuela y ahí llevaba la orquesta, llevaba eso, Alternabas. Cuando fueron años terminó bien. ese tiempo con Pablo, ¿qué pasó con tu carrera? ¿Hacia dónde? ¿Qué pasó después? Cuando salgo de la orquesta de Pablo Fejé, salgo porque, bueno, económicamente eh, aparecieron cosas con un poco más de sustancia y fue un tiempo como de, ¿cómo De decirte? cambio, de Sí, eran renovación. cambios en la agrupación de Pablo, donde ya los músicos más viejos dejaron de estar, aparecían músicos jóvenes y bueno, empezaron, yo tenía inquietudes de poder poner en práctica todo lo que aprendí en esa agrupación y entonces empecé, gracias a maestro José Luis Cortés, que hizo un trabajo conmigo también muy fuerte en todos estos años. Eh, Empecé en el mundo de lo que es las grabaciones y el estudio El de estudio. grabación. Este músico que es free, que no tiene una agrupación fija, Fija. pero al mismo tiempo colabora con todo. Bajes bien fuerte y posibilidad de conocer varias cosas, varios estilos, varias tendencias. Y también empecé a trabajar en la orquesta de Augusto Enrique. Augusto Enrique tenía una agrupación que era de músicos así, como yo, que eran eventos, era eventual y nos permitía la libertad de poder tener ese sistema de estar en el estudio de grabación y, y poder, o sea, colaborar con varias agrupaciones. Claro, con todo lo que viniera y estabas nutriéndote en una escuela tremenda, ¿no? Porque cada cual quería, decía, yo quiero esto para esta grabación y tú tenías que lograr lo que quería el Y otro eso fue músico. Por lo tanto, tenías que hacer no lo que tú quisieras, sino lo que... eso, Y ponerle eso, también lo tuyo, tu eso. talento, tu... Eso creo que este tiempo, o sea, tú sabes que marcó mucho mi vida y es lo que hoy pongo en la mesa cuando se trata de Habana de Primera. Bueno, no hemos llegado hasta allá, pero aprendí mucho. Llegar al estudio, tener que identificarme con un productor. Trabajé con, bueno, maestros que también fundamental en mi etapa de aprendizaje. Juan Manuel Ceruto, que es como mi papá, Joaquín Betancourt, Emilio Vega, son, Maestrazos. son tres personas con las que trabajé mucho. Me enseñaron mucho dentro del estudio de grabación. Ellos y bueno, el caso de José Luis Cortés, que también fue una de las personas que me dio oportunidad de entrar directo a ese mundo, que para nadie es un secreto que es difícil de colocarse. Llegó el momento en que todo lo que tenía que ver con una trompeta en este país, yo lo hacía. Sacaba tiempo para todo y eso obviamente me, me fortaleció. Tu escuela, la otra escuela, la del hacer diario. Qué bonito. Y cuando llega ese momento que tú dices, he experimentado todo esto, me han nutrido, he trabajado con los grandes, me han enseñado, te han enseñado y después estás tú al lado de ellos de tú a tú, que eso también es un mérito enorme, ¿no? Para ti y para ellos, que en un momento te enseñaron y decir, wow, mira, estamos al mismo nivel, a la par. Cuando llega ese momento que tú dices, yo quiero hacer algo distinto, algo mío, algo con mi sello, donde yo soy el líder, donde yo digo. ¿Qué te motivó a Fíjate eso? que ¿Y cuándo llegó? eso es una buena pregunta porque así, de esa forma, nunca me lo planteé. O sea, voy a hacer algo como dice, esto es lo que quiero hacer ahora. Nunca fue así. ¿Cómo fue? Yo, Enséñame el camino ese. cuando caen las Torres Gemelas, la industria de la grabación, o sea, las grabaciones, los discos, todo eso, aquí en Cuba, con muchos lugares del mundo, pues fue al piso. Y entonces ya mi sistema para vivir
entró en una fase, o sea, vida difícil. Sí. Y Había que reinventarse. hay que reinventarse. Uno de mis hermanos, de mis amigos de toda la vida, Carlos Pérez, que se casó en Copenhague, le dije, oye, estoy aquí sin trabajo, aquí no hay nada que hacer. Y se inventó una gira allá, que ellos tenían su sistema, y fui a parar a Copenhague. Cuando te digo que fui a parar a Copenhague, es que fui por una gira y terminé viviendo prácticamente viviendo 4 años. 4 años, yo no sabía esa parte de Lo tu que digo vida. prácticamente era que estaba 3 meses allá y 15 días aquí, 4 meses allá y 10 días aquí. Y así sucesivamente fueron 4 años. Eso me ayudó mucho, amplió mi sistema también musical, di clases por allá también, participé en muchas cosas, en muchos eventos, conocí esa cultura, eh, pero sobre todas las cosas teníamos un grupo ahí, no hay mucha gente que habla español y había que empezar a cantar, había que empezar a componer, o sea, ya las composiciones estaban, pero eso era algo como un hobby, ponerlo en práctica así, hasta que un día decidí, por cosas que pasan en la vida, decidí regresar, y hacer una orquesta, pero la orquesta no era para yo cantar, era una orquesta de músicos como yo. Yo siempre dije, bueno, hay artistas que llegan al estudio de grabación, se encuentran con este tipo de músicos y después cuesta trabajo que este resultado que sale del estudio sea real, en Sí. vivo. ¿Y por qué no tener una orquesta que pueda acompañar a todos los cantantes y personas que tienen ese sistema dentro del estudio de grabación? Y así nace ahora la primera, con el objetivo de acompañar figuras, no de tener esa vida. No de ser tú el cantante, sino ser Sino parte de los músicos de esa orquesta. eso, hablando con Amaury, Amaury Pérez, Sí. trombonista, eh, Amaury es el que me dice, pero creo que hay que empezar a cantar y hay que empezar a hacer este sistema. Y empezamos tirando piedras. Pero estabas en Copenhague y vienes aquí a armar ese grupo para llevárselo a Copenhague. ¿Qué pasa? Las canciones que se grabaron allá en Copenhague sin, sin tenerla, o sea, sin pensar, o sea, uno sin saber nada, empezaron a funcionar en lugares como Perú, Colombia, Chile, Panamá, Se expandió. todos los lugares menos en Cuba. Llegó un momento en que en Europa, en muchos lugares, empezó a funcionar. Los DJ empezaron a ponerlo. Llegó un momento en que yo estaba haciendo conciertos con orquestas, como Isaac Delgado, como haciendo conciertos por allá, o sea, y llegaba a los lugares, ponían mi música y la gente no sabía que era yo. No te No sabía reconocían que era a yo el que ti con estaba lo que estábamos cantando. escuchando. Eso fue una de las cosas también que motivó a Mauri a decirme tienes que cantar. Porque no es lo mismo estar con una trompeta Exacto. ahí atrás, con toda tu energía, a defender un mensaje, tener un mensaje, tener la responsabilidad de escribir, bueno, todas estas cosas que hoy son realidad y yo no sé ni cómo he llegado hasta ahí. ¿Cuántos años tiene ya la orquesta? Ya 17 años cumplimos. 17 años. ¿Y por qué vino el nombre Habana de Primera? Eso se le ocurrió a Guillermo. ¿A quién? ¿A quién? A Guillermito, Sí. el, el percusionista. Porque ya, a mí me gustaba un- una agrupación que bueno, aquí pienso que es uno de los proyectos más lindos que ha tenido Cuba de todos los años, se llama Habana Abierta. Ah, oh, sí, ¿Entiendes? fanática de Habana Abierta. Yo soy fanático de este. Y el nombre de a ver, Habana, algo con Habana, algo con... Pasamos por muchas cosas, pero
Y Emma fue el que dijo, Habana de primera. Está muy largo, no, está muy corto Habana, pero bueno. Al final se quedó y es lo que identifica lo que estará. Habana de primera con 17 años ya. 17 ya. Y no paran de Parece, trabajar. parece que fue ayer. Parece que fue ayer, ¿no? Y ustedes siempre están trabajando, siempre tienen un proyecto, Siempre, siempre están... siempre, siempre, siempre. Buscamos la manera. Al principio fue difícil. Fue difícil, tuve que ver partir a unos cuantos. No son muchos, pero porque mantenemos un sistema bien cerrado desde el principio y gracias a Dios, lo, las patas de la mesa, como digo yo, muchos se han mantenido y estamos recogiendo esa cosecha. Tuve que ver partir muchas personas. Fue muy difícil, muy difícil. El camino que siempre tiene sus bondades y sus Pero obstáculos también. gracias a Dios se ha logrado un trabajo bien lindo, un acercamiento bien. No, y una sonoridad que tú dices, esto es Habana de primera, ¿sabes? Es como Bam Bam, que tú escuchas me dices, eso es Bam Bam, esto es Habana de primera, que eso es un sello que yo creo que eso es lo más difícil de Eso lograr. es súper difícil, Un pero sello como para un cantante te reconozcan y decir, este es fulano de tal, no es que se parece. eso es súper difícil. Pero ahí va el tiempo que pasé tratando de entender a muchos productores, personas que a veces decían cosas que para mí eran descabelladas y tenía que hacerlo buscando la manera de que, o sea, es que es como, no sé, como llega a un lugar y es tu trabajo, tienes que Es tu hacerlo, espérate un trabajo. momentico, tienes que, Y uno también es que se va nutriendo de la vida, ¿sabes? ¿no? De lo que tú vas escuchando, de Entonces, todo y todo lo que en la las medida vivencias. de lo que te complace, llegar hasta a entender. Entonces, todo ese bagaje, creo que hay un poquito dentro de ese mejunje que es Habana de primera, y creo que ese es el sello que hoy por hoy identifica a la agrupación. Te lo digo de verdad, si te lo propones, si yo llego a decir, voy a hacerlo, a lo mejor ni me sale. No hubiera Pero sido. bueno, la vida, yo a veces me pongo a ver videos de, del pasado y me veo y digo, candela. Claro, porque uno va evolucionando y si difícil es llegar, más difícil es mantenerse. O sea, ya tú estás aquí, ¿ahora qué hacemos? Ya pegamos este número, pegamos el otro, ¿ahora qué hacemos? Hay que hacer y seguir pegando números Eso y hoy, sobre creciendo. todas las cosas, hoy es muy difícil porque, bueno, ya todavía en la época que yo hice Habana Primera, hace 17 años atrás, la época que hicimos este proyecto, le dimos vida, la música popular bailable tenía un protagonismo Es verdad. dentro de la juventud, dentro del sistema bailable. Y entonces, de hecho, eh, tú decías un concierto de las agrupaciones que en aquel momento tenían un sistema y era como decir hoy un concierto de, no sé, cualquier artista de la música urbana que esté bien pegado. Pero hoy, ahora mismo, en este momento, donde Es ya muy difícil. es muy difícil, muy difícil hacer una canción que la juventud se identifique con ella, porque los años van pasando, el sistema ¿entiendes? La- los artistas, y lo digo así, sin que me quede nada por dentro, los creadores de la música popular bailable, por una etapa de la vida, dejaron de trabajar. Y digo dejaron porque no me puedo meter dentro de ese sistema, porque cuando yo empecé con Habana de Primera, que empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, había muchas orquestas que estaban ya acomodadas a lo que ya estaba incluso incursionando dentro del reggaetón, que estaba en, estaba en ascenso en ese momento. Y se dejó de trabajar, se dejó de creer en, en, en nuestro sistema y ahora estamos recogiendo, o sea, el infortunio, que es difícil que la juventud se identifique. Tú llegas a cualquier país del mundo y los jóvenes, eh, por mucho que les guste la música urbana, también tienen un sistema dentro de la salsa, antigua incluso. Pero en Cuba los jóvenes Se ha no perdido. conocen Yo recuerdo muchas aquella cosas. época donde las grandes orquestas famosas de puntería, como decimos en buen cubano, estaban tocando la misma noche en distintos lugares.
¿Te acuerdas? Estaba el Palacio de la Salsa, estaba la Casa de la Música de Miramar, la de Galeano, o sea, muchos lugares, Sí, sí, la Tasca, La 1830, Tasca 18, la Cecilia, pero te hablo de la Cecilia, en de el Neptuno había renombre, y todas tocaron la misma noche y así. O sea, yo te iba a ver a ti, yo te iba a ver a fulano, yo te iba a ver a ciclano, reventados los lugares. la juventud recogía ese sistema. Hoy por hoy, para que una orquesta de música popular bailable un, tenga un desempeño Sí, lindo dentro de la una juventud, continuidad, un eso, seguimiento de la carrera, ¿no? eso es muy, muy difícil. Muy difícil. Yo creo que tú eres de los 4 o 5 que se han mantenido. Porque eh, siempre estoy buscando la manera de entender a los jóvenes. Tengo 48 años, ya va a llegar el momento donde no voy a poder, porque como quiera que sea, uno no se puede ver ridículo dentro del sistema, ¿no? Entonces, pero mientras que se pueda, uno tiene que entender a los jóvenes, tienes que buscar, ¿sabes? Dentro de lo que hacen, ellos hacen cosas a veces que son osadas, otras cosas mucha gente no las entiende. Bueno, eso es otro programa. Otros, sí. Pero tú me Pero has mencionado muchas cosas. hay De que hecho, entenderlo para poder ponerle la juventud, y eso, buscar la manera. eso de entender también, pues lo has entendido muy bien. Te ganaste un premio. Cuéntame algo de eso de música urbana. Cuéntame de esa faceta, sin dejar además todo lo que hemos Sí, hablado hasta ya. ahora, ¿no? Bueno, este año me dieron un Luca, Cuéntame de eso. Cuéntame por me música dieron, urbana. no, es eso, ellos automáticamente, la música urbana ahora creo que han logrado eh, tener un poco más de apoyo, o sea, o sea, que lo reciban como tal, ¿sabes? Y yo siempre le he dado el apoyo, siempre he buscado la manera de, de darle un lugar, ¿entiendes? De incitarlos a que hagan cosas que trasciendan, cosas que puedan tener un significado dentro de los más viejos y al mismo tiempo, o sea, a ellos les queda más fácil que los mayores se identifiquen, a ellos les queda más fácil que a nosotros los mayores. Identificarte ¿Ya con me ellos. entiendes? Y siempre he buscado la manera de... Entonces muchos eh, sienten admiración por el trabajo que ha hecho Ana Primera, otros lo conocen, en fin. Y fue el caso de Belito el Bufón y Fernando, su productor, que ellos me llamaron para que yo cantara con ellos su mejor tema. El tema que más resultados los había dado a ellos hasta ese momento fue Silencio. Tema donde la letra no es mía, la letra es de ellos, un tema donde a mí me sorprendieron con esa canción, con la melodía, me sorprendieron con el carácter del tema, me sorprendieron con el arreglo, me sorprendieron, un tema que ellos elaboraron y me llamaron y aprendí mucho de ellos en ese momento. Y el resultado del tema es increíble. El tema tiene como 14, 15 millones de views en YouTube. Qué Me bonito. acercó a los más jóvenes, me acercó mucho, mucho, mucho más a los más jóvenes y es algo que de verdad agradezco. Es algo que muchos músicos ya de mi edad y muchos directores de agrupaciones no entienden mucho, ¿sabes? No es lo mismo llegar a donde está un muchacho y decir, espérate, tú vas a hacer lo que yo sé hacer, porque yo soy músico reconocido, a llegar a donde están los muchachos y decir, ¿cómo se hace? Pero maestro, sí, sí, explíquenme, ¿cómo es? Y cuando ellos te explican cómo es, entonces tú ponerle tus cositas y ver el resultado. Qué bien, qué bonito. Qué bonito porque además es una grandeza, ¿no? Una grandeza para los dos. Que tú, que estás en ese nivelazo, puedas y tengas también la inclinación de decir, a ver, dame acá y mezclarte porque te diste cuenta que había No, algo que te había llamado la no, atención de ellos. no solo que te llame la atención, sino que hay algo que funciona. Que funciona, que tú Evidentemente hay dices, algo por que aquí funciona. va y por eso está bien. Esto Algo que vale funciona. la pena. Te guste o no, a mí en el caso mío sí me gusta, pero bueno, hay mucha gente que no le gusta, no se identifican, pero tienen que reconocerte que hay algo que funciona. Y eso hay que buscarlo.
porque realmente es, la evolución, el paso de los años y creo que el único músico que ha tenido, que tuvo eso claro, bien claro, bien claro, bien claro, a lo largo de, o sea, de todos los años de carrera que tuvo en vida con nosotros fue Juan Formel. Juan Formel, es verdad. Lo empezaste a decir, dije, Juanito, obviamente. Juanito, ¿qué trompetista es el que tú dices, va, admiro mucho a este trompetista? ¿Quién es No, tu paradigma? no, Juan fue uno de los que creó en Habana Primera, desde que salió la orquesta, él, él a ver, ¿cómo definirte, Juan? O sea, él sabía. ¿Qué, Juanito? Él sabía, Juan sabe, él sabía, o sea, el peso de su palabra, ¿sabes? Y utilizó el peso de su palabra en darle un reconocimiento de primer nivel a una agrupación que estaba acabada de empezar. O sea, todas las orquestas cuando empiezan se catalogan como orquestas de segundo nivel y depende del desarrollo que vayas teniendo, pasas a ser un primer nivel. Bueno, Habana Primera, desde que entró en el sistema, entró como primer nivel y eso es gracias a la palabra de Juan Formel. De Juan Formel. Eso, Tú en la después actualidad, un Alberto Álvarez que apoyó muchísimo la carrera de David.